Por 10 minutos le cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha? Sí, hay que acercarse bastante. Pero... Muy bien. Antes que nada, queremos agradecer la invitación en nombre de la Asociación de Fiscales y como presidente, hoy en día, les haré algunas reflexiones en estos minutos que tenemos. En primer lugar, con respecto a este proyecto de ley de Ministerio Público Fiscal, específicamente, señalamos la diferencia que notamos con respecto a lo que ocurrió hace muchos años atrás. El Ministerio Público Fiscal en aquel entonces, cuando la reforma en la Asamblea Constituyente, pudo ser escuchado y recuerdo, y hoy en día le hago un honor y un homenaje al doctor Calle Guevara, que ya falleció, fue uno de los fiscales que concurrieron a esa Asamblea Constituyente y lograron que se introdujera el artículo 120 cuando realmente el proyecto inicial no lo contemplaba. Y fue una incorporación de último momento, producto de la insistencia de los fiscales, y bueno, de ahí se dio, creo, con puntapié inicial en cuanto al rol del fiscal en el proceso. Ya después con la reforma, con la sanción, de la Ley de Ministerio Público Fiscal, la que actualmente nos rige, también se consultó previamente a los fiscales y pudimos opinar en su redacción y elaboración, y esto no ha ocurrido en esta oportunidad. Hoy en día sí, agradecemos a la Comisión Bicameral poder estar acá escuchándonos y dando la posición que tenemos que sentar. Al respecto, son varias las circunstancias. Trataré de dar un pantallazo general y corto y después entrar en alguna que otra cosa que el tiempo permita como para entrar en algo puntual. En primer lugar, nadie discute desde la Asociación de Fiscales, y creo que en realidad el cuerpo de fiscales a esta altura del partido, más allá que ya el código aparte ya es ley, ha sido sancionado, el sistema acusatorio. Esto ya está superado por completo, nadie está en contra de esto. Cuando alguien alza una voz crítica respecto a la implementación o la forma en que se lo pretende llevar a cabo, sin duda lo hace desde la intención de que las cosas se hagan de la mejor manera y que esto tenga realmente éxito y no sea condenado al fracaso de antemano. Esa es la visión que se tiene que tomar y no, como muchas veces pasa, que cuando alguien sostiene alguna crítica o una opinión diferente, rápidamente se lo intenta tildar de, no sé, conservador o que pretende mantener determinados status quo. Esos creo que son golpes bajos en vez de analizar lo que son realmente los argumentos que se tienen que discutir. Ya analizando la ley en sí misma, hay algo que nos preocupa y mucho, que es las enormes facultades que se otorgan a el Procurador General de la Nación, en este caso una Procuradora General por el momento, en la actualidad, pero digo, las enormes facultades que se le conceden. Esta ley cristaliza en un punto todos los nombramientos que han sido hechos dentro de la Procuración, con el enorme crecimiento de la estructura de las Procuradurías especializadas y las direcciones, que ha llevado al ingreso indiscriminado de una enorme cantidad de gente. Todo esto, que incluso ha llevado a denuncias penales que han sido materia y son materia de investigación, hoy en día se intenta cristalizar a través de esta norma, señalando que todo esto va a quedar realmente concretado. Y a su vez, lo que también es muy peligroso, termina señalando que le otorga facultades a la Procuradora General de la Nación para seguir creando todas aquellas procuradurías especiales o direcciones que realmente se le ocurra para un futuro. Esto realmente creo que es muy serio y muy delicado, y creo que debería reverse, porque tengamos en cuenta que es una facultad propia del Congreso de la Nación, la designación de fiscalías y las estructuras propias de fiscalías o de juzgados, es una facultad propia del Congreso que entiendo no puede ser delegada de ninguna manera en la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y esto puede llevar a planteos legales en un futuro que uno intentaría evitar. Por otra parte, también se concreta la designación de unas facultades realmente destacadas que se les otorga a lo que se deben llamar fiscales coordinadores de distrito. Estos fiscales coordinadores de distrito han sido designados en la actualidad a dedo por la Procuradora General de la Nación y se les da un estatus legal a partir de ahora, cristalizándolos también. Y no son cargos menores, sino que son cargos que justamente van a estar a cargo y van a incidir notoriamente en lo que es la política criminal o la distribución de casos. Y ahí entramos en un tema puntual, que es la distribución de casos. ¿Por qué? Porque muchos de los fiscales que realmente trabajan y llevan adelante su labor, y que la van a tener que seguir llevando adelante, sin duda van a estar licuados en cuanto a su competencia territorial y material, que no es clara,
realmente queda en una situación endeble, porque facultan a los fiscales coordinadores de distrito con algún argumento de complejidad o de interés propio de la institución a poder generar grupos determinados ya cuando el suceso está en marcha o el caso está en marcha. Esto no es solo una garantía para los fiscales, que sin duda lo debiera ser, que es la garantía de inamovilidad y la garantía de que podrá desempeñarse con total tranquilidad en el ejercicio de su función, sino también para el propio justiciable, sea para un lado o para el otro, porque si el fiscal es designado con posterioridad, realmente podría elegirse el fiscal para el caso concreto, depende del interés que haya de avanzar o de no avanzar en una investigación. Después hay varios temas a tener en cuenta y que también señalaba. En cuanto a los concursos, aquí hay un tema puntual que hace a la transparencia. Tengamos en cuenta que no se dice nada respecto a la forma en que se eligen quienes van a ser los integrantes de los tribunales de concursos. Y la realidad indica hoy en día que son elegidos realmente a dedo, y esto, evidentemente, cuando hay que analizar determinados nombramientos, es realmente muy peligroso. Todo lo que hace a los tribunales de examinadores para concursos y lo mismo en cuanto al tribunal examinador son dos temas muy serios a tener en cuenta. Tengamos en cuenta que el Procurador General, como está planteado, y no solo en la actualidad pensando en la doctora Gil Carbó, sino quien pueda venir como procurador o procuradora en un futuro, tiene demasiadas facultades para alguien que tiene realmente la disposición de la acción. Y esto realmente es muy riesgoso y no tiene ningún tipo de control, ningún tipo de, nada de, sí, que pueda realmente poner un freno si realmente lo que se pretende hacer no es acorde a lo que uno espera en cuanto a investigaciones, ya sea para avanzar o para cerrar investigaciones. Tengamos en cuenta, por ejemplo, y acá a título de un ejemplo puntual y concreto, nosotros vivimos dentro del Ministerio Público Fiscal hace un año atrás un intento de remoción como fue el del doctor Campagnoli sin ninguna denuncia penal en su contra. Y por otra parte, por otro lado, tenemos otro fiscal que ha sido procesado, un colega que ha sido procesado, como el doctor Gonela, un fiscal que fue designado como fiscal general de Formosa, cargo al que nunca llegó, y fue rápidamente trasladado a la Ciudad de Buenos Aires burlando el sistema de concursos. Hoy en día, el doctor Gonela no solo está procesado, sino que por decisión de la Procuradora General de la Nación integra una gran cantidad de tribunales examinadores en los concursos. O sea, el doctor Gonela es uno de quienes decide quiénes van a ser los fiscales que van a ingresar o van a ascender dentro del Ministerio Público. Estos son casos concretos y puntuales para no irnos por las ramas o posibilidades de lo que puede ocurrir, sino de lo que ocurre. Entonces, cuando ocurren estos criterios tan discrecionales respecto a un colega u otro en su intento de remoción o en un intento de ensalzar a alguien con lo que sucede, creo que hay que tener mucho cuidado para que esto, en futuro, acotar un poco lo que son las facultades propias de los procuradores generales. Siguiendo por otro lado, esto va de la mano cuando se habla del diseño flexible. Suena muy lindo, realmente es muy atractivo, evidentemente no hay que ser retrógrado y quedarse en el tiempo, creo que hay que tener realmente una mente abierta para los cambios. Ahora, un diseño flexible en estas circunstancias y con tanto poder, pudiendo correrse a un fiscal hacia un lado o hacia otro y no sabiéndose de antemano cuál va a ser el que va a investigar cada caso, es un caso muy, muy riesgoso, porque en el caso puntual, por ejemplo, del doctor Campagnoli, que hizo una investigación que vinculaba al poder en un caso de corrupción, imaginemos que no haría falta ni siquiera tener que intentar remover un fiscal, solo con desplazarlo, el objetivo estaría logrado. Tengamos en cuenta que esta ley, hay un tema puntual que habla de los traslados, y cuando habla de los traslados, dice que el fiscal no podrá ser trasladado sin su consentimiento fuera de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia donde se desempeñe. Esto creo que tiene que modificarse, porque tiene que ser muy claro que no solo no puede ser trasladado digamos, a otra provincia o fuera de su ciudad, sino que no puede ser trasladado de su lugar de trabajo, porque convengamos un fiscal que desempeña su función en San Martín y que porque realmente molesta en el lugar en que está, se lo traslada a Bahía Blanca, por ejemplo. O ejemplos de esa índole. Esto creo que tiene que estar claro que un fiscal no puede ser corrido de un día para el otro sin dar ninguna explicación y con un sustento legal. Por otra parte, este código que se intenta implementar, tengamos en cuenta que como cualquier código de esta naturaleza, pretende llevarse adelante para por lo menos 10 años o muchos años para adelante. Y entonces realmente uno se pregunta, cuando ve
cómo se lo pretende implementar de un día para el otro y sin ninguna capacitación, ¿cuál es el apuro? La gran pregunta es, ¿cuál es el apuro? Si lo que se quiere es hacer las cosas para mejor, todos nos preguntamos de vuelta, ¿cuál es el apuro? Porque si la finalidad es realmente optimizar el sistema, para eso hay que capacitar a la gente. Y toda la coincidencia de distintos arcos entre representantes de los jueces, representantes de los empleados y funcionarios, representantes de los fiscales, y que todos tienen una mirada crítica a esto, cuando la realidad indica que muchas veces estamos en opiniones enfrentadas. No siempre nos ponemos de acuerdo con los jueces, muchas veces tenemos nuestras agarradas, pero en estas circunstancias en las que realmente todo el mundo ve que hay una improvisación. Pensemos por un instante cuando uno en los claustros universitarios se forma en el derecho penal. Cuando uno tiene que estudiar, por ejemplo, lo que es el Código Penal, el Código Procesal Penal, cuanto menos un estudiante se toma un cuatrimestre, sino un año, para estudiar una determinada materia y capacitarse al respecto. Esto que es un cambio total y diametral, porque no es una reforma, una pequeña reforma, sino un cambio total de estructura dentro de la justicia, dentro del Ministerio Público Fiscal, se pretende llevarlo o implementarlo al 1 de septiembre, lo cual estamos hablando entre si esto fuera sancionado en menos de 2 meses, con la feria en el medio. O sea, es realmente muy riesgoso y de una gran improvisación. Tengamos en cuenta que todos estos desplazamientos generan cambios de estructuras, cambios edilicios, salas de audiencias, designación de personal, capacitación, y todo esto es impensable de hacer en 2 meses, y por eso la gran pregunta que todo el mundo se hace en la justicia es ¿por qué tanto apuro? Ya para ir a algo puntual, con respecto al Tribunal de Enjuiciamiento, sí nos preocupa que vemos que hay 7 miembros, creo que ahora se habla de mayoría, una mayoría calificada, lo cual es positivo, lo destacamos, habla de 5 para la destitución, pero sí dice que hay 2 integrantes que son fiscales, un fiscal general y un fiscal de primera instancia. Esto sería razonable y no figura que fueran elegidos por sorteo y no directamente elegidos por el Procurador General, que muchas veces es quien manda al fiscal, a un fiscal determinado, al jury de enjuiciamiento. Si lo que se pretende es dar transparencia e imparcialidad, sería de esperar que estas designaciones fueran realmente por sorteo y que fueran realmente transparentes en serio. Lo mismo ocurre en cuanto a la designación de los 2 fiscales que tendrán que hacerse cargo de la acusación. Sería razonable que fuera de antemano ya estuvieran designados y, para hacerse cargo de los casos y no en el momento. Después, esta enorme cantidad de nombramientos que se van a hacer se contrapone con la realidad que tiene el Ministerio Público Fiscal hoy. Los fiscales de primera instancia, los fiscales que llevan adelante investigaciones hoy en día, con la que se dio a llamar el ingreso democrático, no tienen la posibilidad de elegir gente de su confianza para llevar adelante investigaciones. Por el contrario, desde la Procuración General de la Nación no se ha actuado de la misma manera en cuanto a los ingresos dentro de su órbita, en la cual cualquier auditoría que se haga en un futuro podrá establecer la enorme cantidad de nombramientos y de cargos que ha habido en este último tiempo y que, como dije, se pretenden cristalizar a través de esta ley en las distintas direcciones o procuradurías especializadas. También hay cuestionamientos respecto a la Procuraduría Especializada que pretende que se analice todo el tema constitucional dentro de la órbita de la Procuración. Tengamos en cuenta que si esto ocurre así, se impediría que determinado fiscal pudiera hacer planteo de esta índole, porque cualquier planteo que tenga que ver con la constitucionalidad automáticamente pasaría a la órbita de esta Procuraduría Especializada que quedaría a cargo de esto, impidiendo un control realmente difuso por parte de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, como es la defensa de la Constitución. Por otra parte, algo a destacar y que realmente nos parece muy criticable es este intento por el artículo que contempla que quienes se avengan como jueces o como fiscales, a aplicar en esta primera cuarta parte de la ciudad o jurisdicción este nuevo código, cobrarán como fiscales generales, serán considerados como tales, con un aumento, estamos hablando de cerca de un 25% de sueldo. Esto, más de uno se señala como un intento legal por tratar de convencer a algunos, pero sin duda va a llevar a planteos legales por cuanto la igualdad ante la ley. Es evidente que en una parte de la ciudad que haya jueces o fiscales juzgando casos de homicidios, violaciones, robos con armas, y en otra parte de la ciudad los mismos delitos, y que unos cobren el 25% más y otros no, esto no tiene ningún sentido. Lo mismo ocurre, gracias, vamos a sintetizar, lo mismo ocurre con respecto a
los distintos justiciables, que en una parte de la ciudad podrán verse beneficiados con la aplicación de principio de oportunidad o con la aplicación de las nuevas medidas conciliatorias, y quienes estén en la otra parte de la ciudad no podrían hacerlo. Bueno, este tipo de cosas realmente creemos que va a llevar a una enorme cantidad de planteos por parte de los abogados defensores evidentemente van a extremar todos los recursos que puedan en esta línea. Pero ya así, para concluir, digo, este sistema que se ha implementado en Chile, en Chubut, bueno, en varios lados más, pero hoy en día como paradigma se los menciona continuamente. Quienes han tenido la posibilidad de tomar contacto con los fiscales de Chile, yo he trabajado más de 12 años en el tema internacional con fiscales de otros países, y hablando con los fiscales que realmente tienen que aplicar el código en Chile, saben que el sistema realmente no está en la medida en que se pretende hacerlo público. Realmente colapsó. Y varios de los fiscales lo sostienen, pero lo sostienen desde abajo, no lo sostienen los procuradores generales. Las cabezas muchas veces no reconocen cuando las cosas no salen bien en su aplicación. Entonces, no es lo mismo también pensar en Chubut con 500.000 habitantes y una ciudad como Comodoro con cerca de 300.000 habitantes, a pensar en grandes orbes como pueden ser la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3,5 millones, y con el Gran Buenos Aires estamos cerca de los 12 millones. O sea que todo este tipo de cosas, de realidades sociales, deben ser tenidas en cuenta. La idea es que esto no vaya al fracaso. La idea es que por improvisar o por sacar una ley de esta naturaleza de un día para el otro, no tengamos que lamentarnos con un fracaso determinado. Tengamos en cuenta, y esto lo digo, la justicia de instrucción, con sus cosas y sin duda perfectible, es una de las justicias que quienes la caminan, los abogados que están acá, saben que en la Ciudad de Buenos Aires es de las más reconocidas, porque es dentro de las que están en la Ciudad de Buenos Aires que menos atrasos tienen, no como tuvo la justicia correccional y otros fueros. Y entonces, los cuestionamientos que se han hecho reiteradamente a la justicia federal, que todo el mundo coincide es que es donde debería generarse una reforma que demostrara un real interés por investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, delitos graves, es ahí donde tendría que haber una modificación y no la vemos. Por eso creo que tenemos que poner las cosas en su justa medida, y estas implementaciones en solo una parte de la ciudad realmente creo que van a traer más problemas que soluciones, sobre todo si se pretenden implementar en una forma tan de un día para el otro. Bueno, tendría muchas más cosas para decir, pero bueno, el tiempo ya está cumplido, corre. Les agradezco su atención. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, le agradecemos. Gracias. Doctor Cafferata Nores. Se los hago llegar. Un asiento. Doctor, bueno, lo saludamos, le agradecemos su presencia. El doctor se ha venido desde Córdoba para hacer su aporte a propuesta del diputado Negri. Y bueno, por supuesto estamos muy honrados de tenerlo acá. Y hemos alterado el orden de exposición porque el doctor tiene que tomarse un avión el mismo día de la fecha. Así que agradecido, doctor, y escuchamos sus aportes a este proyecto de implementación o a este modo de implementación que estamos debatiendo esta tarde. Bueno, le agradezco mucho, presidente, agradezco mucho a todos los... Estoy poniendo mi reloj para no pasarme ni un instante... Así se lo vamos a proponer al resto de los expositores. Ni un instante de lo que está acordado. Les agradezco mucho a todos y vengo a hacer un pequeño aporte que lo quiero comenzar con una anécdota para que se me entienda bien. Un viejo amigo mío un día me contaba una situación por la que había pasado. Este hombre se había enamorado de una mujer casada y la mujer le respondía. Y un día se enteró de que en el aniversario de casamientos de su amada con el marido, a través de un gran regalo muy romántico, su amada se había reconciliado con el marido. Y me decía, nunca tuve una desilusión tan grande. Bueno, yo les quiero decir que como si fuera ese enamorado, tengo en este momento una gran desilusión. Y a pesar de que todo el mundo sabe que he sido legislador, he sido diputado nacional por el radicalismo, quiero hacer una brevísima
autobiografía para que nadie piense que estoy hablando desde una oposición, sino que estoy hablando desde el testimonio de todo, prácticamente una vida. Mi primer acercamiento al sistema acusatorio, a este modelo que se ha puesto en Buenos Aires, fue que se ha legislado aquí en Buenos Aires para toda la justicia nacional y federal. Lo tuve en el año 1985, donde se formó una primera comisión en donde estaba el diputado Perl por el peronismo, el senador de la Rúa por el radicalismo, el doctor Julio Mayer y el suscripto. Y también un doctor Tamini, que ha tenido mucha circulación por acá, era el secretario de la comisión. Pues bien, ahí comenzamos a trabajar en lo que iba a ser el futuro proyecto del Ejecutivo para imponer sistema acusatorio. Bueno, distintos avatares nos fueron separando, terminó Mayer haciendo su propio proyecto para el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Ese proyecto vino, todos lo apoyamos, pero no se sancionó. A partir de ahí hubo una serie de otros proyectos, creo que en todos participé. Como legislador me tocó hacer un proyecto, pero para todo el país, sobre bases para un sistema acusatorio. He estado cerca de todos los que en este momento están y han estado impulsando este proyecto. Es decir, un proyecto de proceso penal bajo el sistema acusatorio está comprometido con mi tarea universitaria y política desde el año 1985. Pero mi sensación o mi desilusión está relacionada no con la política, ¿sí? No para decir no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, o esto se hace para tal cosa o se hace para tal otra. No, mi desilusión tiene como dos aspectos que los voy a señalar, algunos a lo mejor se pueden corregir y otros no, pero en definitiva, brevísimamente yo los voy a sistematizar. Tengo alguna desilusión respecto de aspectos técnicos que están vinculados con la aplicación del código que yo pensé que se podían llegar a modificar. Lo primero es esto. Hay una especie de veneración exagerada de dos cosas en este código, de la oralidad y de la informalidad de la investigación penal a cargo del fiscal. Respecto de la oralidad, hay una exageración porque, por ejemplo, para que se dicte una prisión preventiva en este código, hay que hacer una audiencia oral. ¿Ustedes se imaginan una audiencia oral para dictar la prisión preventiva de cada uno de los represores que están hoy día en los delitos de lesa humanidad, donde hay cientos de víctimas, miles de hechos? ¿Se imaginan una audiencia de prisión preventiva? Dura como 4 juicios una audiencia de prisión preventiva. Señalo este punto porque donde hay una causa grave, muy documentada, me parece una exageración y sobre la base de estas exageraciones es donde a veces encontramos los fracasos de los códigos. Yo sugeriría que a lo mejor dentro de la ley de implementación en algún lugar se pudiera establecer ciertas excepciones a estos rigores, determinadas por acuerdos, por la gravedad, por la complejidad. Un punto técnico. El segundo punto técnico es esta veneración por la informalidad de la investigación. No hay que hacer expediente, dicen, porque el expediente es la rémora del sistema inquisitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo informal. Venga, hacemos una actita donde vino el doctor Caferata y el diputado y la diputada Diana que dijo y demás. Y todo esto, ¿cómo se controla? Todo esto significa sentar a un sujeto en un juicio oral sobre la base de una investigación que muchas veces puede haber sido hecha sin los suficientes controles y sin las suficientes garantías. Me preguntarán, ¿tiene usted una propuesta alternativa? No. Solo pienso que
que habría que pensar en la ley de implementación en ponerle a los fiscales algún tipo de límite en esta informalidad para que se garanticen los derechos de defensa del acusado y también los derechos de defensa de las víctimas. Mi tercera observación. El sistema de recursos que se ha aprobado dentro del nuevo código, yo nunca lo había visto y es un sistema directamente incomprensible e inaplicable. Ahí los recursos van a terminar siendo lo que la jurisprudencia decida que tienen que ser. Yo pensaba que quizás dentro de la implementación se podría establecer algún sistema para que diciendo cómo tienen que hacer los fiscales para recurrir, tuviéramos por lo menos los mismos nombres y saber que un recurso se llama de tal forma, que otro se llama de otra, porque en esta bandera de que los recursos demoran y demoran y demoran, en definitiva, bandera que comparto, me parece que no se pueden sacrificar estas cuestiones técnicas elementales. Comparto la informalidad de la investigación frente al expediente de la instrucción actual. Comparto que los recursos pueden ser motivos de demoras y de demoras. Comparto lo que estoy haciendo como crítica. Comparto la oralidad. ¿Quién, sino un cordobés como nosotros, vamos a no defender hoy la oralidad? Sin embargo, me parece que estos principios tienen que tener razonables excepciones y correctas regulaciones en la práctica para que no importen caballos de Troya dentro de un sistema que le permitan a los enemigos del sistema, a los que no quieren que nada cambie, a los que quieren teniendo los jueces de instrucción para concentrar en ellos todos los poderes que se pueden concentrar, los de la ley, y a lo mejor algunos otros acusen este sistema de que va a fracasar, lo terminen haciendo fracasar y volvamos al principio. Y relacionado con este punto, hay una reforma del Código Penal que ustedes están en este momento analizando. Es una reforma del Código Penal que establece la posibilidad de que no todo delito sea investigado, juzgado y castigado, como manda el principio de legalidad, sino que pueda haber algún criterio de selección, qué delitos sí y qué delitos no. No voy a entrar en la discusión sobre si esto está hecho para algún fin espurio o si no voy a entrar en esa discusión. Simplemente quiero decir que si ustedes aprueban esta reforma del Código Penal, van a tener el siguiente fenómeno, si ustedes me permiten. Cuando me venga a ver a mí, que soy abogado, un cliente, y me diga, yo soy choro, dígame dónde puedo chorear. Yo voy a desplegar un mapa y voy a decir, mira, en Mendoza podés zafar con principio de oportunidad hasta 14 años. Hoy en Río Negro podés zafar hasta con 13. Y mañana y no sé cuánto, y en Buenos Aires, porque delega este código el establecimiento de principios de oportunidad en las provincias. Y si el Congreso de la Nación, en donde estoy, es el que dice qué delito se castiga, no puede dejarle a las provincias la facultad de elegir qué delitos no va a castigar a través del principio de oportunidad. Alguien me puede decir, mire, en casi todo el país hay principios de oportunidad. Contesto. Primero, la culpa es del Congreso, porque ningún proyecto de principio de oportunidad, ni siquiera el que mandó el presidente Kirchner en el esplendor de su poder, pudo pasar la Cámara de Diputados. Había temor a la crítica periodística de que no era una cuestión para beneficiar políticos el principio de oportunidad. Era una forma de consagrar la impunidad frente al delito y el aumento de inseguridad existente. No pasó. Entonces las provincias lo han empezado a hacer. ¿Y qué tenemos hoy día? Una especie de calidoscopio
de derecho penal. Lo que te castiga en una provincia, en la del lado no te castiga. Entonces un abogado, como el del ejemplo, podría decir, anda ahí que es más fácil. Acá no vayas porque no hay. La Corte Suprema, en un precedente que se llama Berbisky, con un señero voto del doctor Zaffaroni, dijo, no puede ser que un principio federal, como es el principio de que las provincias tienen estas posibilidades, anule otro principio constitucional de igual jerarquía, que es el principio de igualdad ante la ley, sobre todo cuando hay un solo código penal para todo el país. Mis observaciones ya no jurídicas, sino más bien políticas. ¿Cómo veo yo al Ministerio Público Fiscal? No ahora, lo dije cuando aprobamos la ley, creo que la diputada Conti estaba y éramos compañeros en esa época. El hermafroditismo es una particularidad de algunas especies de la naturaleza en donde un sexo se reproduce a sí mismo sin intervención de ningún otro. La organización de nuestro Ministerio Público tiene rasgos de hermafroditismo institucional. Y ustedes fíjense, ¿cómo haces para entrar al Ministerio Público? Tienen que pasar un concurso. ¿Quién es el concurso? Todos fiscales. Creo que hay un jurista que por ahí elige. Pasás la criba de los fiscales y tu desarrollo te lo siguen controlando fiscales. Si un fiscal común no está de acuerdo con una instrucción general, tiene que someterse a un consejo del Ministerio Público, creo que se llama, que está integrado por, todavía no sabemos por quién, pero lo van a integrar fiscales. Si hay un fiscal que lo denuncian por algo, esa denuncia va a pasar por otra criba, que es otro consejo en el cual vamos a tener, o tenemos ya, una mayoría de fiscales que va a decir, mire señora procuradora, acuse. Mira señora procuradora, me parece que no hay mérito. Todos fiscales. Y por ahí ponen a alguno que viene de la universidad. Me parece que esta es una oportunidad para pensar un poco en eso, para tratar de abrir estos sistemas, porque si no vamos a tener malas consecuencias, que van a ser consecuencias contrarias a lo que nosotros creemos que tienen que ser buenas prácticas institucionales. Hay otro tema. Si ustedes se fijan bien en lo que se está aprobando dentro de la ley, o se quiere aprobar dentro de la ley orgánica del Ministerio Público, ustedes van a advertir que el Ministerio Público Fiscal tiene una atribución eminentemente política, porque tiene la atribución de fijar las políticas de persecución penal del Estado. En nuestro país, todo el que fija políticas tiene que someterse periódicamente al control popular para ver si la política estuvo acertada o no. Yo no estoy diciendo eso, yo solamente estoy diciendo que es preciso agudizar los controles populares sobre las políticas que fija el Ministerio Público Fiscal, las políticas de persecución penal que fija el Ministerio Público Fiscal. ¿Y quién mejor que este Congreso para hacer ese control? Congreso que está representando a toda la ciudadanía. ¿Hay una comisión bicameral? Me van a decir, sí. Y yo diría que ejerce un control ridículo, porque le controla el informe de cómo gastan. Hay proyectos, ha habido proyectos de resolución internos, ha habido proyectos de ley en donde le han dado a esta comisión bicameral una entidad como para hacer un verdadero control de las políticas, no del caso, sino de las políticas. Creo que esta es una oportunidad para poner algunos parrafitos de qué tiene que hacer esta comisión bicameral. Quiero señalar por último, hay temas que dan vueltas, que se escuchan y que quizás si atendemos y no hacemos de esto una conversación de sordos, sino que más o menos interactuamos, podemos llegar a evitar que suceda. ¿Qué se dicen algunos corrillos tribunalizos en la calle? No se hagan problemas,
cambia el gobierno y no queda ni un fiscal. Pregunto, ¿y por qué? Respuesta, porque los fiscales tienen una estabilidad en sus cargos que se las da la ley, no se las da la Constitución. Reformemos la ley. Vamos a tener todos los fiscales en comisión. A ver, yo digo, ¿eso sería bueno? Pésimo. ¿Eso sería posible? Sí. Y del otro lado decimos, bueno, pero tranquilo, al final que hagan lo que quieran. Total, tenemos la cosa juzgada irrita. Discúlpenme, 2 palabras. Cosa juzgada irrita. Bien. Cuando se absolvió a todos los imputados de la AMIA, el tribunal oral dijo, háganle proceso a fulano, 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 fulano y el juez Galeano por encubrimiento. Se arma un proceso contra el juez Galeano, resulta rápidamente sobreseído el juez Galeano y se notifica un fiscal que no era el mismo fiscal, sobreseimiento firme. Alguien de la querella un día viene y dice, che, pero es una barbaridad. Apelo. Cámara Federal compuesta por conjueces. Tiene razón, señor apelante, ese sobreseimiento, aunque esté firme, lo vamos a revocar porque es irrito. Con una serie de buenas razones, pero tenemos un sobreseimiento firme revocado por irrito. Va Galeano a la casación, sala 2. Por distintos motivos dicen, tiene razón, hay que revocar el sobreseimiento. Galeano va a la corte. ¿Qué le dice la corte? 280, no hay cuestión federal. Cosa juzgada irrita. Entonces, todo esto que a lo mejor por ahí no da vuelta, hay muchos que la ven y dicen, no, pará, vos déjame que cambie el gobierno y que entre la no estabilidad de los fiscales y la cosa juzgada irrita, vas a ver. Entonces, a mí como ciudadano, como hombre del derecho, como hombre de la política, como hombre que he estado acá, me da una sensación esta, peor que la primera de las desilusiones. Entonces yo digo, no soy quien para dar sermones ni para hacer exhortaciones, pero digo quizás estas cosas se pudieran evitar si se lograran un poco más de consenso sobre aquellos puntos que a mí me parecen van a dar lugar a estos problemas. Presidente, creo haber terminado en término. Les agradezco mucho a los señores diputados y a los señores asesores y los colegas que me han cedido el lugar en la posibilidad de escuchar. Muchas gracias, doctor. Si le quieren hacer alguna pregunta, aprovechando. Adelante, doctor Garrido. Doctor, usted mencionó el tema de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y consideró que la ley vigente establece un control casi simbólico. Bueno, de hecho, esa comisión nunca se constituyó. No hay una experiencia de funcionamiento de una comisión que controle el funcionamiento del Ministerio Público. La pregunta va un poco en la línea de lo que usted planteaba. ¿Cuáles serían esas atribuciones que usted entiende que deberían estar en cabeza expresamente en la ley de esta comisión? Y si debería haber algún otro control, además. Por ejemplo, ampliar la atribución del Consejo de Fiscales. Hoy se mencionó acá el tema del control de la ejecución presupuestaria en cabeza de un órgano de auditoría. Bueno, por esa línea, ¿no? Bueno, yo en términos generales tengo una cierta desconfianza, diría que una cierta antipatía por todo lo que son los controles internos, porque los controles internos de los internos terminan siendo corporativos. Los controles tienen que ser externos. Yo, diputado, le voy a tratar de responder documentadamente. Yo le puedo señalar que hay un proyecto que tiene estado parlamentario que presentó el diputado radical Oscar Aguad y que hace 15 años presenté un proyecto sobre el mismo tema, mucho más imperfecto que el de Aguad, y hay 2 proyectos de resolución de la entonces diputada Agnilda Garré que establecía una serie de atribuciones para darle vida a esa comisión y que no fuera solo un organismo en donde se dejara una vez al año el estado de situación. De modo que, para no incurrir en un paso de tiempo, yo me comprometo a dejarle a través del diputado Negri estos 2 proyectos o estos 3 proyectos para que ustedes como bicameral tengan la posibilidad de analizarlos, si les parece bien. Bien, doctor. Lo liberamos. Bueno, muchas gracias, muy amable.
Hacemos pasar al doctor Alberto Binder, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación, que es, por suerte, una más de todas las veces que en estos últimos 25 años he tenido que venir a hablar al Congreso por este tema. No tengo también 10 minutos, no lo voy a, ojalá esto fuera un debate académico, porque no estoy de acuerdo técnicamente con las cosas que dijo Pepe, uno de las personas o de los maestros con quien aprendí Derecho Procesal, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, y menos con el tono. Pero no vamos a discutir esto porque no es el objeto. Estoy menos aún, estoy de acuerdo con las exposiciones del fiscal Donoso Castex, con el que también vengo discutiendo hace muchos años todo esto. Yo quiero hablar muy puntualmente de algunos puntos que puedan servir a impulsar y mejorar los proyectos de ley. En realidad estamos hablando de dos dimensiones del problema que creo que tienen que estar bien claras. Uno es los modelos de las organizaciones y otro es el proceso de implementación. Y esto hay que dividirlo claramente porque son dos cosas distintas que si se mezclan se pueden generar problemas. Los modelos de organización lo hemos aprendido en la práctica, llevo 20 años participando en procesos de implementación de este tipo, son tan definitorios para el nuevo sistema como el Código Procesal mismo. Entonces, podemos tener un modelo de implementación progresivo y prudente, esto no hay problema, pero sí tenemos que marcar con claridad los nuevos modelos de organización. Y todo modelo de organización es reflejo del contexto en el que tiene que trabajar. ¿Qué es lo que yo veo que me parece un gran valor del proyecto de ley del Ministerio Público en términos de concepto general? Bueno, abandonamos el modelo feudal y disperso y celular del Ministerio Público. Esto se viene abandonando en todos los países de América Latina hace mucho tiempo y en nuestras provincias también. El abandono de ese modelo es una condición esencial para que tengamos una mínima eficacia para enfrentar problemas de criminalidad muy complejos que se avecinan en los próximos años en toda la región y que no le podemos estar respondiendo con fiscales distraídos y dispersos, cada uno en su propio despacho, sino con una organización moderna, con criterios de gestión modernos y que trabaje como un conjunto bajo una política de persecución penal transparente, en eso coincido. Esto se logra, y la ley yo creo que no está inventando nada, mediante la conjunción de fiscalías especializadas. Yo no, al contrario, me escandalizaría de por qué se disolvieron las unidades coordinacionales de drogas hace algunos años, en el momento en el que el país necesita la máxima especialización para encarar esos fenómenos. O nos debería escandalizar que hace años que no tenemos fiscalías especializadas para resolver los problemas de trata o de criminalidad económica que hoy atraviesan el mundo como nubes tóxicas que se van instalando en cada país. Entonces, el modelo feudalizado es el modelo que ha generado los niveles más altos de ineficacia del Ministerio Público Federal, que hoy está en la edad de piedra, frente a lo que pasa apenas con cualquier país que nosotros confrontemos. La conjunción de fiscalías especializadas, el despliegue territorial, tiende a revisar un vicio que ha sido histórico y catastrófico en nuestro país. Se ha pensado la justicia federal como la justicia de la ciudad de Buenos Aires y a la Fiscalía Federal se le ha pensado como la Fiscalía de los grandes casos de Buenos Aires, cuando hoy están instalados en todo el país graves problemas. Los fiscales de distrito, una institución que hasta cualquier chico la ve en la televisión, son los encargados de coordinar las políticas de persecución penal en cada una de las provincias. Y el código que se aprobó trae
uno de los reclamos más profundos de cualquier ministerio público, de las propias provincias, y ustedes como senadores o diputados lo saben, que es el trabajo conjunto entre fiscales federales y fiscales provinciales para encarar problemas que tienen zonas grises que son muy difíciles de resolver, como trata, narcotráfico, lavado, criminalidad económica. De ahí en más, la aparición de las direcciones auxiliares tiene que ver con la tecnificación mínima de un ministerio público, como ya se están haciendo en muchas de nuestras provincias. Entonces, me parece que pongamos sobre la mesa claramente que yo puedo entender la defensa sindical de un modelo que es más cómodo para algunos fiscales, pero no convirtamos eso en un problema procesal. Los problemas sindicales se resuelven en las mesas sindicales, los problemas procesales y de diseño discutámoslos en otras mesas. ¿Que el Procurador General tiene demasiadas atribuciones? Vean cualquiera de las leyes que hay en América Latina, tienen menos atribuciones que lo que normalmente se da. Los consejos del Ministerio Público han cumplido, pero cumplen una función de consejo y nada más. Que hay que establecer sistemas dinámicos de distribución de trabajo, obviamente, y eso no significa que se esté sacando a los fiscales. Hoy día estamos viendo esto con una especie de tono falso, de épica moral del Poder Judicial, como si el Poder Judicial se hubiera caracterizado en los últimos 20 años por estar persiguiendo a todo el mundo, y hoy día si justamente lo que queremos es un ministerio público que empiece a hacer persecución penal. Entonces, me parece que allí también tenemos que cambiar el tono emocional para comprender estas leyes. Entonces, obviamente que esto se regula por criterios objetivos, pero si no se arman equipos de trabajo, ¿ustedes creen que un grupo de fiscales que está armando el caso de un gran cartel de drogas o una organización aún menor de tráfico de personas puede seguir haciendo esto mientras le siguen llegando sus casitos y los van dando a los empleados? No, esto no ocurre en ningún país de la región y hoy también tenemos que preparar al Ministerio Público Federal para trabajar en conjunto sobre la región. Hay cosas que mejorar en la ley del Ministerio Público, por suerte, por seguro. A mí me parece que, por ejemplo, poner alguna figura que cumpla algo así como la preservación de los datos que tengan que ver con los remanentes y bases de datos de las escuchas, una especie de inspector al cual la gente pueda recurrir, es un agregado que sería muy interesante y que va acorde con lo que se aprobó en la ley de reforma a la ley de inteligencia. Un control de datos con una persona autónoma al cual el ciudadano pueda recurrir y decir, a ver, ¿qué pasó con los datos que me escucharon? O destruyeron lo que tenían que destruir porque no tenían que ver con causa. Eso me parece que es un agregado útil para el ciudadano. Claramente. Me parece que está en consonancia con las leyes de decomiso y de extinción de dominio que pasaron acá por el Senado, que hay que darle al Ministerio Público mayores facultades para el decomiso y para la administración de bienes, que si no quedan diluidos sin ningún tipo de sentido en los fondos generales del Ministerio Público. Nosotros con nuestra organización, el CIPSE, luchamos 3 años para que se decomisaran por primera vez bienes importantes, en el caso de María Julia, y después tuvimos otros 3 años rogándole a la Corte que hiciera una entrega simbólica para que la sociedad entendiera que la corrupción tenía que ver con la apropiación de fondos públicos y quedó diluido en gastos generales que nadie sabe a dónde fue. Entonces, me parece que establecer unas reglas de ese tipo creo que son convenientes. Acá se criticó el tema de la defensa de la Constitución, pero me parece que no se ha leído, no se ha entendido el sistema tal como está en la ley o como yo lo pude leer, porque lo que se busca con eso es sacar al Ministerio Público de la cascarilla del trabajo no penal, donde cualquier litigante se resiente porque se mete en problemas de competencia, cuando la Procuración General tiene que ser un organismo activo en la defensa de la Constitución desde el inicio de las causas no penales, que es a la cual se refiere esa Procuración. Bueno, eso me parece que son las líneas de trabajo y yo me muestro siempre muy entusiasta en que demos ese paso respecto del Ministerio Público. La defensa ha sido un modelo que lo ha manejado, lo han elaborado o han participado muchos elementos de la defensa, así que en ese sentido no hay problema. En cuanto a la organización judicial, sí tenemos un problema en la determinación del modelo de organización judicial. Y he escuchado que han sido críticos muchos jueces acá sobre el modelo de oficina judicial. Acá hay un punto que a mí me parece que es innegociable en términos de proceso de reforma. Es decir, los jueces en todos estos procesos han peleado para seguir conservando bajo otros nombres su estructura de juzgados y de secretarios.
Y esto es algo que es absolutamente, digamos, imprescindible para el nuevo sistema, porque hay que tomar conciencia de algo y dar un mensaje muy claro en este sentido. La delegación de funciones judiciales en empleados subalternos es un cáncer que atraviesa desde la Corte al último Tribunal Federal de nuestro país. Y estamos hablando de los grandes valores de nuestro país, con los cuales estoy de acuerdo, y luego las causas quedan en manos de escribientes, de asesores realizados, de un ejército de ignotos que manejan las causas en todo nuestro país. Y esto no puede ser si queremos construir la justicia de una democracia moderna. La oficina judicial, ¿qué es lo que garantiza? Es la estructura probada en nuestro país, probada en la región. Probada en la región, esto no es ningún salto al vacío, está muy probado, que garantiza que los jueces cumplen su trabajo en la sala de audiencia. 8 horas, no 4 ni 5, 8 horas en la sala de audiencia, 3 días a la semana, y cambia sustancialmente el trabajo de los jueces. Y esto lo sabe cualquier estudioso de estos fenómenos. Si se quiere mantener las estructuras de los juzgados, ahí sí le vamos a dar un golpe fuerte, lo remontaremos en el futuro, yo no soy pesimista en esas cosas, a este modelo. Si se quiere tener jueces que son gerentes de los tribunales o que le reparten el trabajo a sus empleados, me parece que no estamos dando el salto que se quiere. Y aquí es donde luego nos encontramos con el problema de la ley de implementación. Insisto, tengo experiencia en el trabajo de la implementación en este país, en otros, y no conozco ningún proceso de implementación sencillo, fácil, racional. Y esto, ahora sí quiero dar un mensaje a los señores legisladores. En mi experiencia, nunca hemos podido racionalizar el trabajo desde el interior del Poder Judicial. El Poder Judicial en la Argentina y en otros países, pero en la Argentina, sobre todo el Poder Judicial Federal, ha demostrado una incapacidad absoluta para reconvertirse a sí mismo. De hecho, el código que se aprobó hace 20 años lo empeoraron durante 20 años. Hace 5 años se sacó algo que tenía que ver con la progresividad, que era que comenzaran a hacer audiencias y no las quisieron hacer, no iban a hacerlas, las rechazaron. Entonces, no es cierto que tengamos un poder judicial que está dispuesto, ahora que se enamoró del sistema acusatorio in extremis, digamos, pero bienvenido sea este enamoramiento y adelante con ello, pero no es cierto que nos empuja una racionalidad y un entusiasmo por la puesta en marcha. De hecho, de que se sancione el código hasta ahora, solo se escucharon críticas y muy poco de trabajo positivo. Los que estamos muy a favor del traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, venimos trabajando hace 15 años para que se haga ese traspaso en contra de los jueces nacionales y de los fiscales nacionales, no a favor de todo eso. ¿Qué consecuencia, y con esto termino, yo creo que hay que sacar de esto? 1, el modelo de implementación, me parece bien que nos vayamos a un modelo progresivo y me parece bien que empecemos este año. Alguien dirá, no, los modelos progresivos son para empezar, y los modelos progresivos duran 5 o 6 años, sin ninguna duda. Pero hemos pagado horrores la postergación que se provocó en Santa Fe, digamos, por no empezar y tener un código aprobado y no empezar el proceso de implementación. Entonces, para ordenar el sistema hay que empezar, si es septiembre, si es octubre, si es noviembre, si es después de las elecciones. Empecemos bien, porque lo segundo que hay que hacer es elegir un lugar para empezar bien, porque se tiene que convertir en modélico. Pero el proceso hay que desencadenarlo ahora, porque si no, se nos queda trunco el proceso de cambio. De ahí en más veremos. Que se cree una comisión de implementación con básicamente participación de los órganos judiciales, también es correcto, pero hay que ponerle plazos, cosas que la ley no tiene. Se pueden poner al estilo mexicano, que el año que viene, 2016, vencen todas las progresividades y hay que ponerlo antes, o hay que ponerle un plazo con un cronograma por distritos. Es decir, si dejamos esto en manos de quienes no quieren implementarlo, corremos muchos riesgos. Entonces yo les diría a los legisladores que hagan un cronograma razonable, que le dejen a la comisión la posibilidad de correrse 3 meses más, 3 meses menos, según las cosas estén preparadas, para darle tranquilidad al proceso, pero que el cronograma sea un cronograma establecido en la implementación.
Por supuesto, nadie está pensando, en ninguna de las provincias y en ninguno de los países ha tardado menos de 4 o 5 años si la cuestión se mueve. Si la cuestión se mueve. De hecho, la Comisión Bicameral va a seguir teniendo facultades para preguntarle a la Comisión de Implementación qué es lo que se pasa. Bueno, con esto, muy brevemente y sin entrar en ninguno de los otros debates, creo que, ya ven ustedes, sigo apoyando fuertemente el proceso de cambio. No creo que haya atrás de esto ningún tipo de improvisación, porque hace 30 años que estamos trabajando en él, no se puede dejar contentos a todos, y en la medida que este proceso avance, yo soy más amante de las progresividades cortas, al estilo de la de Salta, que fue de 2 años, que las progresividades largas, al estilo de Entre Ríos, que fue de 5 años, pero bueno, eso será un debate que habrá que ajustar. Pero en la medida que esto comience a avanzar, se van a volver reales los procesos de implementación, se van a volver reales los procesos de reorganización. Ahora, no cedan en hacer un modelo de organización conservadora por presiones sindicales. Eso es un mensaje que quiero, porque ahí sí se afectan las posibilidades de cambio y se va a afectar las posibilidades que tiene y el deber que tiene la justicia federal de resolver problemas graves de la población, no dejar tranquilos a sus operadores judiciales. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al doctor? ¿Qué tal, Alberto? Respecto del tema de la progresividad, Sí. 2 preguntas. Sí. Una, diste ejemplos de provincias, Sí. pensando en una estructura judicial un poco más compleja como es la de todo el país y los 2 sistemas paralelos, el federal y el llamado ordinario. ¿Cuál sería un tiempo razonable en que pensás que podría concluirse un procedimiento de adaptación? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinás de la idea de dejar pendiente sin plazo, o sea, establecer una distinción entre la justicia ordinaria y la justicia federal, sin definir, si no debieran empezarse progresivamente, pero en los 2 órdenes jurisdiccionales, sobre todo capitalizando que la justicia federal del interior inclusive hay varias jurisdicciones que conviven con regímenes provinciales en los cuales se aplican sistemas acusatorios? Sí, empiezo por la segunda. Sí, a mí me parece que para poner en marcha el proceso, tomar un elemento, uno de los distritos o el que se tome finalmente, porque tal como está la ley, si no me equivoco, porque ha habido muchos proyectos, no es que empieza en un solo distrito de la capital, empieza en toda la capital, más intensamente en tanto tiene compromisos organizacionales en un distrito. Pero todo lo que tiene que ver con medidas que son favorables al imputado, todo el sistema de salidas alternativas, tal, creo que empiece, si no habría que hacer eso, creo que empieza en toda la capital. Esto me parece que es un proceso que tiene que ir conduciendo naturalmente y con mayor intensidad el traspaso hacia la Ciudad de Buenos Aires. En eso vamos a estar yéndolo, y de hecho la ciudad ya tiene sistema acusatorio, así que favorecería ese traspaso de ninguna manera. Pero sí me parece que paralelamente yo iniciaría en algún distrito de los que ya están más preparados y trabajando y que tienen más necesidad de trabajo en conjunto entre fiscales provinciales ya en sistema acusatorio y federales, empezaría con algún distrito federal para hacer en paralelo los 2 sistemas. ¿Cuánto tiempo puede llevar esto? Lo que llamamos la primer parte, que es decir, la parte que es poner en marcha 3 años, 4, 2 y medio, que es algo así, habría que sentarse a hacer cálculos. Después, igualmente, el sistema hay que tutorearlo por 2 o 3 años más. Para mí me parece que en 2 o 3 años el sistema podría estar desplegado inicialmente y bajo algún tipo de vigilancia, se entiende, de ajustes en los próximos 3 años siguientes. Te quería hacer otra pregunta. Vos cuestionaste el tema de la delegación de la actividad jurisdiccional. Sí. En el caso del Ministerio Público no sería igual porque no habría delegación de decisiones, pero la ley, el proyecto de ley establece la actuación, la creación o la posibilidad de designar auxiliares fiscales que son designados sin concurso y pueden ser designados por el procurador y en los cuales se delega la actuación en las causas. Me imagino que en un marco de vigencia de un sistema acusatorio va a haber muchos auxiliares fiscales actuando en los diversos
las diversas audiencias que paralelamente van a tener lugar. ¿Qué opinión tenés respecto de eso, no? Teniendo en cuenta el impacto numérico que seguramente esto va